Bienvenidas y bienvenidos a In Situ. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a un investigador y escritor que nos ha dado la mayor cantidad de libros patrimoniales sobre Baja California Sur, libros que hablan sobre libros, sobre cosas, sobre personas, lugares, y bueno, es un momento de gran alegría tener con nosotros a Gilberto Ibarra Rivera. Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gilberto, usted tiene una obra bibliográfica bastante grande que comenzó a publicar desde los años 90s, 80s. Usted es normalista, pero especialmente puedo decir que es usted muy sudcaliforniano. Su infancia la tuvo aquí en La Paz. ¿Cómo fue esa infancia, Gilberto? Y lo que sé es que todavía usted ronda por las mismas calles donde tuvo su infancia en La Paz. Así es. En efecto, en la misma manzana, la 148 de La Paz. En realidad, he cambiado nada más de calle. De la calle Reforma a la calle 16 de septiembre. De la calle Reforma a la calle 16 de septiembre. ¿Cómo era vivir siendo niño en La Paz de los años 50? Sí, en realidad para mí es una época muy bonita. Teníamos muchas limitaciones en casa y era una época mala económicamente también. Mi mamá era modista y le cosía al barrio, le cosía al Hotel de las Cruces, y también todo lo que era de mantelería se la hacía. Y era el recurso que entraba a casa. Tengo yo una hermana que ella terminó como secretaria y trabajaba en su profesión, y yo pues era un niño, el que en realidad, por ejemplo, tenía una convivencia enorme porque habíamos muchos primos y era la casa de los abuelos, y la casa de los abuelos era una casa muy amplia que se iba poco a poco cuando se fueron yendo ya los familiares. Sé que nos iba quedando grande cada vez, con muchas estancias y desocupadas, un patio enorme de calle a calle que tenía algunos accidentes, pero para nosotros era nuestro campo. Estaba junto al arroyo, en rigor, bueno. Atrás de la casa de los abuelos estaba el arroyo de la 16 de septiembre, donde Sí. está ahora su casa. Sí, en efecto. Al tiempo, cuando se hizo la distribución, porque a mi mamá le dieron ese terreno porque era la que tenía menos posibilidades para construir, y era el arroyo, y tenía una pendiente que nosotros nos lanzábamos en caparazón de tortuga por la arena. Parecía que Había muchas era tortugas. nuestro juego. Había muchas tortugas. En ese tiempo. Claro, en ese tiempo había En ese muchas tiempo tortugas. nosotros nos comíamos caguama casi Cada semana. sí, y tomábamos la sangre también, cosas que se estilaban aquí. En realidad allí empezamos con lo que uno más se acuerda son de los juegos, Sí. con los primos y todo, y los vecinos, porque como era muy amplio, ¿no? Había para campo de béisbol, para hacer una pista de carreras en bicicleta, para jugar a las escondidas. Bueno, ¿qué no había? Era una grande ilusión juntarnos todas las tardes a jugar. Y así pasó la infancia. Decía yo que era un tiempo en que era muy de condiciones económicas para la ciudad muy difíciles. Nuestro delegado... ¿Pero se pasaba hambre, por ejemplo? Había hambre. Pero nuestro delegado
de gobierno, que así se llamaba en ese tiempo, con un equivalente a presidente municipal, porque Sí. los ayuntamientos habían desaparecido desde 1928, 27 ya habían desaparecido y quedaron las delegaciones de gobierno. Y el delegado de ese tiempo, Alberto Alvarado Aramburo, era un hombre de una visión tremenda y para subsanar el hambre, porque tenemos que decir la verdad, Sí, en pues, el claro. pueblo él captó pues de los planes que se había abierto a la agricultura para sembrar para la exportación calabacitas, tomates, chiles, rábanos de todo tipo y se mandaba a los Estados Unidos, pero los que no llevaban la medida oficial, Sí. esa se quedaba y entonces él gestionó que se pudiese dárselo a la delegación para que en la ciudad de La Paz pasaran los camiones llenos para repartir todo lo que se tiraba, por decirlo allá. Y lo mismo pasaba en Los Bledales. Los Bledales era otra zona agrícola. Con las mismas condiciones, pero más pequeño que los planes y con eso se ayudaba uno en los 50. En los años 50. Profesor, ¿y cómo es que usted comienza a tener contacto con los libros? ¿Cómo es que nace el deseo de ser un profesor? Porque esta infancia, bueno, cuando entró usted a la adolescencia, imagino que entró a la secundaria. Entré a la secundaria al entrar a la adolescencia, pero resulta en una forma muy especial. Mi mamá se enfermó, la operaron y yo tuve que buscar trabajo, ¿no? Entonces trabajé en el campo de aviación, en hangares, y la oportunidad, salí en junio y en julio ya estaba trabajando. Resultó que para septiembre tenía que entrar a la secundaria y la secundaria que entré, como ya trabajaba y ya ganaba a los 12 años, entonces me fui a una secundaria nocturna y en la secundaria nocturna fue precisamente que no nos querían admitir a los que éramos, que no cumplíamos los 15 años porque era la edad mínima los 15 años. Y el subdirector, el profesor Mario Rubio, le dice al director Miguel Lier Ibarra, tenía un año de fundada la escuela y poca población, eran puros hombres, no había mujeres, y le dicen, no, ¿qué estás haciendo? Llama a la dirección general y que te den el permiso, si te lo dan, así se hace. Se hizo y entramos. Entonces yo los 3 años de la secundaria lo hice en la secundaria nocturna, pues trabajando. Entraba a las 7, salía a las 2, o algunas veces a las 3, y me quedaban 3 horas para poder preparar, comer, bañar y preparar la clase y vámonos en esas condiciones. Y ya cuando salimos de la escuela con una muy tierna edad de 15 años, porque era un plan de estudios de 6 años que se regía, 3 de secundaria y 3 de normal, que le llamaban profesional, primer año profesional, segundo y tercero profesional. De allí, que cuando pude entrar, entré y me dieron beca. Entonces, la beca que me daban era igual a lo que yo ganaba. Entonces, yo pude seguir en esa forma y así los 3 años de la escuela normal los estudié, tuvimos magníficos maestros. Es un momento muy especial de la normal también porque tiene un edificio nuevo. Sí, en ese tiempo que entramos. Y por lo que he leído, además se les daba una educación muy humanista, muy universal, con aprendizaje de oficios también. No, ya en esa época no. Se daban talleres pues, como por ejemplo carpintería, calado. A los profesores, a los futuros profesores. A los futuros profesores, para que a su vez lo enseñaran.
cuando tuviesen la oportunidad, y teníamos actividades había una granja que pertenecía a la escuela y se daban actividades agrícolas también allí. Allí sí que era abierta y los que quisieran iban. ¿Y por qué escogió, profesor, la carrera de normalista? No había más que escoger, o eras profesor o eras contador, que se iniciaba también en ese tiempo, y contador privado. Entonces, yo tenía una tía que era maestra, e interesado por eso, pues me canalicé para la escuela normal. Esa fue la razón. Y salió de la normal a los 18 años, ya como profesor. A los 18 años ya. Fui a marchar a donde fui a trabajar. En el trabajo, allá, me dieron de sargento segundo el grado, bueno, el nombramiento para que yo atendiera a toda la zona norte del Valle de Santo Domingo. Esto es cuando usted se fue como profesor al pueblo de María Auxiliadora. Así fue. En el Valle de Santo Domingo. Así fue. Y entonces tenía a mi cargo todos los conscriptos que eran de esa zona. Y había, por ejemplo, la concentración general se hacía en Ciudad Constitución, y había, por ejemplo, yo me hacía cargo de la zona norte, había un piquete de soldados nada más allí que eran los que tenían la relación de esa comisión, y a los más grandes, a los que tenían mayores estudios, eran a los que les daba, incluso se hacían cargo de la zona, de la región, y después ya pues se iba uno a presentar a Ciudad Constitución y hasta la Liberación. En este periodo, profesor, que usted ya estuvo como titular, como profesor en María Auxiliadora, ¿los veranos los dedicaba a continuarse preparando? Por supuesto que sí. Y yo cuando abrí la primera fue precisamente allí en Constitución como director de la escuela. ¿Sí? Llegué desempacatado, pero para que yo hiciera, tenía a mi cargo nada más 4 grupos, primero, segundo en la mañana, tercero y cuarto en la tarde. Y ese año así lo combinaba, haciendo esa labor. Pero cuando ya pasó unos años, yo me fui a estudiar la normal superior de especialidades. A Tepic, Nayarit. A Tepic, Nayarit. Profesor, permítame que hagamos una pausa y vamos a continuar platicando. Sí, cómo no. Adelante. Estamos con Gilberto Ibarra Rivera platicando acerca de su vida, de su obra como bibliógrafo e investigador de la cultura subcaliforniana en In Situ. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos con Gilberto Ibarra Rivera, bibliógrafo, erudito, historiador y escritor de Baja California Sur. Maestro, estamos platicando acerca de este periodo ya de profesionalización de usted como normalista y bueno, como tenemos tan pocos minutos en este programa y tantas cosas que me gustaría preguntarle, me gustaría que hiciéramos un ejercicio hacia adelante, si me lo permite. Sí. Profesor, ¿por qué se convirtió usted en un investigador de la cultura, de la historia subcalifornianas? Un investigador. Bueno, cuando hubo el cambio déjame decirte, de planes de estudio en la escuela normal, en donde se vio la necesidad de que deberían de estudiar la preparatoria para poder entrar, fue en el año de 1984, la primera generación, y allí había una materia que era obligatoria de investigación educativa. Yo me canalicé por ella, porque ya tenía antecedentes de investigación,
Y por supuesto que la investigación educativa pues es muy diferente a la cuestión de la investigación general, pero porque es dedicada a la educación, pero los sistemas son los mismos, los métodos de investigar y todo es igual. Y por lo tanto, para poder organizar las investigaciones que yo ya había iniciado, me sirvió de maravilla. Y fue así como me inicié en las investigaciones ya más profundas de la educación en nuestra entidad. Porque usted tiene esta historia de la educación en Baja California Sur, que pues todavía yo no he visto otra investigación igual. No sé si usted conoce, pero me parece que es el primer panorama de la historia de la educación en el Estado, y hay quien se sorprendería de conocer a detalle el enorme esfuerzo que ha habido siempre en nuestro Estado para que haya instituciones educativas. En efecto, así es, y en la historia de la educación es precisamente ese gran esfuerzo que se ha hecho, como se puede dilucidar de muchos aspectos que a veces no están a la vista y hay que investigarlos y ordenarlos. Y es el caso, antes de mi libro o de mis libros de educación, existían pequeños folletitos, pequeñas investigaciones como ensayos, ¿sí? de la escuela normal, de los jardines de niños, pero muy leves que no profundizaban y no llegaban desde el verdadero origen con los antecedentes en el país y para poder llegar a lo nuestro. Y eso es lo que a mí me interesó, hacer una investigación desde la época indígena y colonial hasta nuestros tiempos. Y el producto de ello fue un esfuerzo grande que hice, porque tuve que entrar al archivo histórico Pablo L. Martínez de Baja California Sur, tuve que estudiar los archivos de la Dirección de Educación y archivos de instituciones representativas en ese tiempo, y por supuesto con toda la investigación como se debería hacer, con las fichas, con los resúmenes, con todo lo que había que hacer, aparte de la investigación bibliográfica complementaria. Y esa es la forma como pude realizar una investigación profunda para llenar todas las dudas o todas las situaciones problemáticas que a uno se le presentan cuando va a investigar, y salió una obra afortunadamente completa. Cuando usted concluye la historia de la educación y la publica, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron sus colegas, las autoridades educativas? ¿Cómo fue recibido esta primera historia de la educación? Maravillosamente bien, porque yo la hice en un año sabático en la escuela normal. Me dediqué para afinar todos los detalles y que no tuviera nada todo el año a terminarlo. Y la propia Secretaría de Educación Pública del Estado y la dirección de la Benemérita Escuela Normal Urbana me apoyaron para que saliera. El antecedente era que ya había escrito yo el tomo 1 y el ayuntamiento no, el Congreso del Estado me ayudó a publicarlo. Entonces, este tomo 2 se presentó en el 50 aniversario de la Escuela Normal Urbana, en donde hay una gran amplitud de información precisamente de lo que es el normalismo o el movimiento de escuelas normales, cómo se fue creando, y eran los más interesados los miembros de generaciones que vinieron, y se hizo una presentación del libro. Todos llevaron su libro. Claro. Sí, claro, fue un hitazo en ese tiempo, ¿no? Que perdura todavía, porque las autoridades, por ejemplo, de la Secretaría o de Gobierno, mandaban a las instituciones y a veces a gente que venía como una obra sobresaliente. Claro, y
Y también en estos años es, me imagino, cuando está preparando usted el habla popular en Baja California Sur. No, ya lo había escrito. Ese aspecto ya lo había escrito. De la investigación yo me refería a esta parte, pero yo gané un premio, el premio de investigación de Baja California con el librito que salió, que se llamó Vocablos Indígenas, ¿sí? Y posteriormente se dio a conocer el habla popular de Baja California Sur, que originalmente era una sola obra que se llamaba Perfil Sociolingüístico de Baja California Sur, pero como era muy voluminoso y no había muchas condiciones para edición. Un técnico diría, por motivos de edición, ajá, sí, lo dividió en el habla sí, popular de Baja California Sur y vocablos indígenas. así es. Bueno, profe, discúlpeme, entonces, pero a ver, pero ¿por qué publica estos dos libros? ¿Por qué se enfocó? Todos sabemos cómo es el habla sudcaliforniana, todos hemos escuchado el acento, pero creo que nadie se había puesto a hacer un ejemplo ya por escrito de esta forma de hablar. Sí, es que aquí había muchas motivaciones porque nosotros mismos de nuestros propios términos nos reíamos, ¿no? Y más los profesores, bueno, ¿qué estás diciendo y por qué lo dices, no? Y había una recopilación ya de antemano de vocablos, de voces, ¿no? Además, cuando a mí me tocó estar en la escuela normal estudiando literatura, hubo un maestro que, como estudiamos en Nayarit y eran de todo el noroeste, de la Baja California, de Baja California Sur, de Sonora, de Sinaloa, y él era chilango, de manera que no entendía nada, claro. cuando le decíamos, porque en forma natural salían los vocablos, ¿no?, de uno, y él nos llamó la atención en ese sentido, ¿no? Oye, por favor, dice, cada uno hágame de su estado las palabras que más conozcan y sepan para poder descifrar y poderles entender, y por qué, que se establezca la comunicación y la razón, juntando ya de lo que uno miraba y eso, pues surge precisamente esa necesidad, pero de hacerlo en una forma pues con profundidad, ¿no?, con antecedentes y todo eso, y es lo que le da forma al libro. ¿Usted lo pensó para hacerlo en una sola obra con los vocablos indígenas como un antecedente del habla popular actual? Sí. Sí, porque era interesante saber, bueno, ya alguna vez hemos hablado de la extinción indígena y la gente que vino a colonizar aquí, pues era de Sonora, de Sinaloa, y ya traía muchas voces que hicieron raíces aquí entre la gente nueva, en las nuevas generaciones, y muchas palabras, por ejemplo, pueden ser originarios del yaqui, de la lengua caíta, como lo eran de otras partes, sí, de la gente que venía, sí, y hicieron, nosotros las adoptamos como propias, pero del origen lo estamos encontrando en aquellos lugares, pero la interpretación a la misma palabra a veces tiene un significado en Sonora y un significado diferente aquí, pero hay otros que son iguales, ¿no? Y esa era la problemática, pues, de la confusión que a veces surgía, y ese libro aclara muchas cosas, ¿no? La motivación para un habla popular y vocablos indígenas de Baja California Sur se ve muy clara, profe, pero no una motivación para haber publicado, bueno, para haber preparado primero y luego publicado escritos y escritores de temas sudcalifornianos. ¿Por qué o cuál fue su modelo para hacer una obra como esta, que a mí me parece todavía una obra única, donde se trata de sistematizar todo lo que se ha escrito sobre Baja California Sur o desde Baja California Sur, de una manera cronológica, histórica, con las referencias? ¿De dónde le salió esta motivación? A ver. También es otro punto.
de 1974 el profesor Armando Trasviña Taylor había escrito La literatura en Baja California Sur o de Baja California Sur, y él, mi maestro, pues tocaba los puntos principales, pero particularmente desde finales del siglo XIX hacia el 74. Y sobre todo de la poesía. Sí, no en general, pero hablaba de poesía. Y sobre todo, y entonces yo dije, cuando estaba, mira, es que las investigaciones se encadenan unas a otras. Y cuando hice la investigación en el archivo, me encontré muchas cosas de la cuestión literaria. Y yo dije, bueno, pues es que yo tengo que regresar a buscar esto que yo leí o que apunté para darle todo el formalismo que se quiere y que esto sea en realidad un estudio, ¿no? Y al pensar yo, bueno, pero yo no puedo escribir lo que ya escribió mi maestro, no, ya está. Entonces yo voy a ir lo de antes y lo después del 74, ¿no? Y cuando llegue el momento voy a hacer referencia a lo que el maestro escribió. Y en esas condiciones es como hice yo eso, y me vine pues a querer desmitificar también lo que era Calafia, ¿no? ¿El poema o el mito? El mito de Calafia, que muchos aún creían que Calafia había sido una reina y que era originaria de aquí, pero pues nuestras raíces, lo más hermoso que puede existir para nuestra tierra, que se llamaba y se nombraba California, es precisamente que viene de la literatura universal. Claro. Y si tú te pones a hacer cuenta de todos los estados, es el único, creo, de todos los estados de la República Mexicana que tiene su origen en la literatura, en nuestra entidad. Y todo eso me pareció ver las cartas de relación, cuál era el origen que Cortés había visto, y poder hacer hasta que estudiar quiénes fueron los que encontraron verdaderamente esas raíces, y eso ya era historia de la literatura prácticamente. Y luego me encuentro con una beta riquísima, enorme, que era la cuestión de los periódicos. Desde el primer periódico de 1854, el Centinela, que se editó aquí, iba canalizado hacia los estudios históricos sociales de la época, y que era riquísima en eso. Santana, luego Juárez, el nacionalismo y todo eso, y los tipos de poesía que aquí se leían, los tipos de prosa que aquí se escribían, eran en relación a esas cuestiones donde se levantaba el patriotismo, y era muy interesante. Entonces había que hablar de ello. ¿Qué leían nuestra gente de ese tiempo? ¿Y por qué tenían tantos periódicos y tan poca población? Era todo un embrollo que había, que no se entendía. Para sí, dilucidar. Y poder ver el interés de la literatura, cómo va surgiendo también. Profesor, pues mire, yo le decía que se va tan rápido el tiempo aquí que ya tenemos que concluir, pero no quiero despedir el programa sin que nos dijera así muy brevemente qué representa para usted haber ya sacado a la luz, publicado el Diccionario Sudcaliforniano. Para mí la más enorme satisfacción también de esta obra, porque yo siempre había tenido en mente una idea, que era poder hacer una obra en donde se incluyeran todos los aspectos de la cultura sudcaliforniana. Entonces, ¿de dónde nos viene toda esa cultura? ¿Cuáles son los orígenes? Y el libro descansa en pilares, ¿no? Que es, por decirlo así, la cultura indígena natural que existía. ¿Autóctona? Sí, la autóctona, y luego la cultura colonial, y luego ya México el sistema republicano, ¿no? En sus bases. Es enorme, es una gran aportación, maestro.
es realmente algo para hablar durante más programas. Así Si me es. permite invitarlo próximamente para que profundicemos, porque a veces en televisión no se habla especialmente de estos que son los temas sustanciales de la cultura subcaliforniana. Maestro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en In Situ y pues nos veremos muy próximamente. De verdad. Correcto. Ojalá que ya con otra obra. Y muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado. Hemos estado hablando con el maestro Gilberto Ibarra Rivera acerca de su obra, su vida y este legado tan inmenso que es para todos un orgullo de la cultura subcaliforniana. Hasta la próxima.